Soy el pastor Juan José Gil. Disculpadme si tengo un poco de tos de vez en cuando porque estoy saliendo de un constipado, pero no quería dejar pasar más tiempo sin poderme comunicar con vosotros y estoy dándole vueltas a la cabeza últimamente acerca de pues todo lo que oímos con la tecnología, con las cosas que se publican y que están pasando, como es la cuestión de Elon Musk con su propuesta de intervención en el cerebro por medio de microchips o biochips, como lo queramos llamar. Todo eso, todas esas noticias, desde luego nos llaman la atención porque pensamos, bueno, esto parece estar indicando que nos acercamos a ese momento en el que haya esa intervención que de alguna forma, pues, se espera, ¿no?, que los seres humanos reciban algún tipo de apoyo, entre comillas, para superar algunas enfermedades o adquirir algunas ventajas a nivel cerebral, ya sea para la memoria o ya sea para corregir algunas cosas que no estén bien. Pero claro, eso es una cosa y la otra es los múltiples usos que se le pueda dar a una cosa como un microchip implantado en un cerebro. Eso es otra cuestión. Y estaba pensando en el asunto de el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Un concepto que lo tenemos de Génesis, capítulo 1, 2, 3. En esos 3 capítulos es cuando vemos la creación de Dios y cómo Dios pone a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y en el jardín hay 2 árboles principales, aunque hay muchísimos más cargados de frutos, dispuestos para alimentar al ser humano, pero hay 2 árboles diferentes. Uno es el árbol de la vida, es decir, aquel que daba frutos para vida eterna, de forma que el que los comiera pues podría seguir alargando sus días sin necesidad de morir. Pero había otro árbol, que era el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Dios nunca les prohibió comer del árbol de la vida, es decir, Dios estaba dispuesto a darles vida eterna o mantener su vida por toda la eternidad, porque Él había creado al ser humano para eso. Acuérdate que Salomón escribió en el libro de Eclesiastés que Dios había puesto eternidad en el corazón del hombre. En otras palabras, Dios nos creó para la eternidad. Pero claro, eso se podría truncar si el ser humano se rebelaba contra Dios y dejaba de hacer su voluntad para, hacer otra cosa, estar en una actitud de independencia de Dios, yendo por su cuenta, enajenándose de los propósitos divinos y de lo que conocemos como la revelación de la voluntad de Dios. Pero ahí estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dice, de ese árbol no comáis. No comáis porque cuando comáis vais a morir. No es porque Dios quería que murieran, es simplemente porque el ser humano no estaba suficientemente maduro ni preparado para manejar esa cuestión. El conocimiento, la ciencia, lo vemos más claramente que nunca hoy día. Estamos en una situación que la ciencia ha aumentado tanto hasta el extremo, hasta el punto de que se está manifestando más que nunca lo que verdaderamente hay en el corazón del ser humano. ¿A qué me refiero? Me refiero sencillamente a que si tú le das un conocimiento muy elevado a una persona con una bajísima moral, seguramente ese conocimiento lo va a aprovechar para sacarle partido y aprovecharse porque tiene una malísima moral, una moral bajísima, porque no piensa en el prójimo, porque no le ama de verdad, no cuida de
los resultados de ese conocimiento, de lo que puede llegar a pasar si en fin, se utiliza ese conocimiento, esa ciencia, para algo malo. Es fácil de entender. Sería algo así como si tú a un niño pequeño, un niño de 7 años, pues le entregaras un automóvil, especialmente un automóvil de los que hay ahora, súper sofisticados, que tienen un gran potencial, que recorren en pocos segundos una gran distancia. Si lo pones en manos de un niño que no tiene conocimiento, que no tiene experiencia, que no sabe cómo manejar estas situaciones, lo que va a hacer es destruir el coche y destruir su vida. Así de simple, así de sencillo. Y es por eso que ponemos límites. No le dejamos a un niño manejar un coche, darle esa responsabilidad que no le corresponde. Lo mismo lo podemos aplicar a otros conceptos o a otros casos. Una vez mencionábamos aquel accidente aéreo en el que había habido, pues no sé, pero bastante más de 100 muertos, y todo porque pues uno de los pilotos que llevaba a su hijo ahí, su hijo adolescente, le había dejado por un tiempo manejar pensando que no iba a variar las órdenes que se le habían dado al avión, el automático y tal. Pero no fue así, el joven se puso allí a manipular las cosas y, bueno, final, un desastre. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene la madurez, no se tiene el conocimiento necesario para manejar ciertas cuestiones, entonces es muy peligroso ese conocimiento del bien que puede derivar en mal. No es porque la ciencia sea mala, la ciencia es buena, el conocimiento es bueno. El problema es en manos de quién lo depositas. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora se inventan un montón de cosas. Se ha invertido más de 2.000 o 3.000 millones de dólares o de euros en los últimos 10 años aproximadamente para el estudio exhaustivo del cerebro. Ahora, ¿para qué se quiere ese conocimiento? ¿Se quiere para sanar enfermedades? Está bien. ¿Se quiere para, no sé, para subsanar ciertos defectos o ciertas cosas que a lo mejor son congénitas y que se podrían variar? Bueno, quizá merezca la pena y se puede intentar. Siempre que sea para algo bueno, para algo positivo, será bienvenido, pero ¿qué pasa si los gobernantes o los grandes financieros, lo que consideramos las élites del mundo, qué pasa si ellos se quieren hacer de ese conocimiento para esclavizar a la gente? ¿Qué pasa si lo que quieren hacer en realidad o a lo que tienden a hacer es aprovecharse de eso para lograr unos objetivos más oscuros? Por ejemplo, lo que acabo de decir, esclavizar al ser humano. Bueno, pues la Biblia nos advierte de eso, y es en Apocalipsis, cuando nos dice que el falso profeta le llama así a alguien que supuestamente debería ser un buen profeta, un profeta verdadero, pero se ha vuelto falso. Y trabaja en beneficio del anticristo y hace que se le haga una imagen y además se le hace también lo que se conoce como la marca de la bestia, de forma que todo el mundo tenga que portarla en la mano derecha o en la frente, dice Apocalipsis 13. Tanto es así que nadie podrá comprar ni vender sin eso. Es decir, llevarás algo así como un anillo de esclavo para que sin ese anillo no puedas tener identidad, ni puedas funcionar, ni puedas valerte de nada. Esa es la tendencia. La tendencia actual de la ciencia es estar al servicio de unos intereses políticos, lo queramos reconocer o no. La ciencia está siendo, ya hace mucho tiempo, puesta en las manos equivocadas. Y es que el ser humano, si no se regenera, si no cambia, si no nace de nuevo, si no se transforma en Cristo, entonces no se le puede permitir nada de la ciencia, porque finalmente la va a manipular para hacer lo malo, el deseo oculto de sus corazones de mayor dominio, mayor poder, mayor control, mayor esclavitud para la raza humana.
Así que aquí tenemos lo que está pasando, esta es la realidad. ¿Qué está ocurriendo con la ciencia? Pues que pertenece a ese árbol del conocimiento del bien que se vuelve malo, del bien y del mal. No se debería de permitir esto, y no se debería de permitir no por fastidiar al ser humano, sino para prevenir que lo peor ocurra. Y estamos yendo en esa dirección. Y Dios lo está permitiendo por la sencilla razón de que el ser humano tiene que llegar hasta el extremo, tiene que llegar hasta ese punto en el que vea los resultados de estar separado de Dios, de tener una naturaleza pecaminosa, de estar funcionando tan independiente de Dios que piensa que es Dios y que no necesita que nadie le diga lo que está bien y lo que está mal, que él ya es madurito, ya sabe lo que tiene que hacer para que las cosas funcionen. Pero ¿cuál es la realidad? Muy triste. Es que no es así. Es que el ser humano no regenerado por la verdad, no regenerado por el bien, no convertido a Cristo, no instruido en la bondad y en el bien, pues no tiene capacidad de dominarse, de controlarse y de utilizar el conocimiento y la ciencia solo para hacer el bien. Ahora, claro que te lo pintarán como, no, esto es para nuestro bien. Claro, os vamos a marcar, pero es para nuestro bien. No, no es que queramos que seáis esclavos, es que no queremos que haya gente mala, es que queremos que todos funcionemos mejor, que tengamos más control, que podamos detener la delincuencia. ¿Sabes? Te lo van a pintar tan bonito que la gente se lo va a tragar y va a pensar, pues sí, eso es lo mejor que podemos hacer. Vamos a ponernos todos esta marca como si fuera el anillo del esclavo y vamos a tener una identidad muy buena. Es que somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del nuevo orden mundial, somos ciudadanos de primera. Mira, podemos participar de todo, comprar, vender, podemos ir a todas partes, nadie nos va a poner impedimentos, vamos a tener libertad con esta marquita, con esta cosa que nos han puesto o que nos quieren poner. Esa es la trampa. Y muchos van a caer. Para mí lo triste es que haya personas que hayan leído estas cosas en la Escritura tanto tiempo y sin embargo no se estén dando cuenta de que caminamos rápidamente hacia allá. Por el amor de Dios, examina bien las cosas, mira bien qué está pasando, porque la humanidad se está acercando a un momento de crisis clave para su futuro. ¿Vamos a dejar que nos marquen? ¿No te das cuenta que eso es participar quizá por última vez, antes de que Jesús regrese, del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿No será que de nuevo la serpiente nos está presentando el fruto prohibido para que, como él dijo, como la serpiente le dijo al principio a Eva, vais a ser como dioses? ¿Nos están acaso seduciendo como la serpiente, haciéndonos pensar que es que así vamos a ser como Dios? Incluso vamos a lograr tener vida eterna por nuestra cuenta, porque tenemos conocimiento suficiente, ciencia suficiente, como para que superemos la enfermedad, superemos la muerte, superemos todas estas cosas de la debilidad y de la limitación humana. Vamos a ser superhéroes. No te dejes engañar. Jesús, hablando del tiempo final, antes de su venida, lo primero que dijo, Mateo 24:4, no permitáis que nadie os engañe, no lo permitáis, no dejéis que os engañen. Pero si no andamos con pies de plomo y con los ojos bien abiertos, ese será nuestro destino, ser seducidos, engañados por el conocimiento del bien y del mal. Cuidado con eso. Piénsalo. Que el Señor os bendiga.